Domingo 15 de mayo del 2016. Eh, Amarillo y azul marina. Y esto es amarillo. Okay. La canción va a llevar dedicatoria. La canción va a llevar dedicatoria siempre habrá un buen recuerdo y siempre lo estará. A una chica que no sé cómo se llame, pero la conozco como Carla. Y entonces alguna vez cantamos juntos en coro por una invitación suya. Y una de las canciones que quedaron es esta, que se llama, yo la voy a poner ahora, Jesús está aquí, y la canción se llama Dios está aquí. Hoy es domingo, es un buen tema para explicar qué es una parafilia, bueno, las parafilias, y qué es una hierofilia. Entonces, la sexualidad humana es dar y recibir placer. Y entonces, pues, eso es salud mental. Si no das y no recibes placer, es decir, una parafilia por lo general no está enfocada a dar y recibir placer. La filosofía, para la psicología realmente la filosofía no tiene ningún... La psicología no tiene ningún sentido porque la psicología estudia la parte científica. Es decir, es el estudio científico de la conducta o del comportamiento o del pensamiento, si quieres verlo como pensamiento, un proceso cognitivo, pero lo importante es que la filosofía puede decir lo que sea, pero no es la historia de las ideas. La historia de las ideas sí lleva algo de mayor importancia respecto de la filosofía, pero porque lleva un contexto, lleva un autor, etcétera. Pero una época, pero la filosofía como tal dice, te hace pensar lo que quieras, pero no es específicamente el caso de estudio para la psicología respecto a algún individuo o en general. Entonces, prácticamente para la psicología la filosofía no lleva sentido alguno, pero la historia de las ideas, algunos autores con ciertos pensamientos, incluso autores de psicología, pues sí es muy importante. Por ejemplo, Jacques Lacan, transferencia, el amor, es decir, el amor es la transferencia. Y bueno, el punto, el regresar al tema de las parafilias es que el hedonismo, en la filosofía el hedonismo es el placer por el placer. Entonces, tal vez está a veces mal enfocado qué es el placer, ¿no? Es decir, que si haces una ingesta de alimentos, eso ya es placer. O si sacías tu sed, eso es placer. Entonces, respecto a la sexualidad humana es placer, dar y recibir placer sexual. Y entonces, eso es salud mental. Y entonces, una parafilia generalmente no hace ese proceso de dar y recibir placer sexual. Generalmente el que tiene que ver con una parafilia lo lleva hacia su propia circunstancia, es decir, no está dando recibiendo placer. Podrías creer que los exhibicionistas están con exhibicionistas o los masoquistas, es decir, sexualmente los sadomasoquistas están con los sadomasoquistas y eso, como que parece que es la idea, pero no.
No, no exactamente. El caso es que la hierofilia, el hecho de los los crucifijos y todo lo que tiene que ver con la religión, mientras haces o mantienes o llevas relaciones sexuales, generalmente se da porque a veces en tu espacio íntimo, en tu recámara, en tu habitación, estás en tu alojamiento, pues tal vez llevas un crucifijo o tal vez llevas algún rosario o alguna Biblia o qué sé yo. Entonces lo llevas implícito desde lo que es una nupcia, contraer nupcias y etcétera. Entonces es muy importante que comprendas qué es la hierofilia como parafilia y qué puedes hacer con ello. No estamos hablando de la pederastía o alguna otra historia, estamos hablando de la hierofilia. Y entonces, pues tal vez vas a ver de otra forma tu vida sexual en los alojamientos. No solamente tendría que ver con el crucifijo, también tendría que ver con cualquier otra circunstancia religiosa, pero lo importante es que hoy es domingo, entonces yo empecé a combinar algo muy interesante, que cada domingo tuviera que ver con la hierofilia, así como la historia de Madonna o cualquier otra importante mujer del espectáculo con crucifijos y así, ¿no? Es decir, que se destacara la hierofilia, es decir, la sensualidad en una mujer con la hierofilia, es decir, con, con un crucifijo, con algo. Y entonces hoy es el día para esta canción. En lugar de Dios está aquí, es Jesús está aquí. Y eh, bueno, yo ya tuve que rearmar las expectativas de los días. Para mí tal vez el domingo ya no va a ser hoy, es decir, acudir a misa, para mí o para nosotros ya va a ser otro día, probablemente el martes, que es Tuesday, cuando ya esté todo despejado. Y pues sí, porque todos trabajan, ¿no? De lunes a viernes o sábado, muchos, entonces pues, tienen todo el fin de semana para estar. Como entonces yo puedo entonces hacer al revés las cosas, es decir, trabajar los fines de semana para después tener descanso entre semana, entonces lo voy a hacer así. Cuando otros estén trabajando yo voy a estar en descanso y entonces podría ser un día para ir a misa. Cuando esté despejado, cuando ya esté mejor tranquilo, aunque lo diga públicamente, pero así es así el caso. Entonces, hoy es domingo, antes de que vayan a ser las 12, voy a hacer esta canción. Decía por ahí que tenía muchos días que no había agarrado la guitarra. Es que es así. Ya tenía la idea de hacer algunas láminas respecto al cómo tocar la guitarra, incluso la posición del quinto y sexto dedo con el anular, pero índice medio anular, meñique con el meñique, pero pues ya no he dedicado tiempo a seguir sobre eso. Además, como que parece que la historia tiene que ver con otro instrumento musical, ya no con la guitarra. Entonces, ya son otras historias que están por probablemente abrirse o qué sé yo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que por ahora voy a cantar una canción que se llama Jesús está aquí, originalmente se llama Dios está aquí. Y pues sí tiene esa dedicatoria porque a mí lo que me agrada mucho de las mujeres, yo creo que a todos, pero a mí lo que siempre me agradó de Carla fue su voz. Siempre ella es una mujer muy bella, muy guapa y todo, pero su voz siempre fue lo que... Obviamente, verla a ella estéticamente guapa, bella, un buen cuerpo además, pero su voz con esa cara, con ese cuerpo, con esos ojos o con esos labios, etcétera, con esa nariz, con esos talones, etcétera, pues era maravilloso. Entonces se conservan buenos recuerdos, unos buenos abrazos y etcétera. Entonces no sé qué estén pensando todos los demás, cada quien que piense lo que mejor considere, igual que yo, pero lo que dice es que estoy muy contento por tener su fotografía en el Facebook. Y lo que sí también es que yo sabía que quedé programado con ella a lo que tenía que ver con trabajo. Es una corta historia o una larga historia, pero es así, simplificadamente.
Así es que por buenas circunstancias debo y tengo que hacer esta dedicación, esta dedicatoria. Entonces Jesús está aquí. Ya me llevé como 11 minutos creo que en decir nada, ¿verdad? 10 minutos 20 segundos. Y bueno, una vez estábamos con ella antes de una misa en la catedral, afuera de la catedral. No estábamos por tocar en la catedral, sino en otra iglesia, en otra parroquia, pero, es decir, por cantar el coro, pero eh, no sé cómo estuvo, pero algo así como que abriera el cancionero del coro, y que lo abriera, no me acuerdo en qué página o algo así. Y entonces sucedió, lo abrí exactamente en esa página. Y eso volvió a suceder cuando hice lo del video de Jepsen. Han pasado 2 veces. Una vez ahí con ella y otra vez con otros que estaban también. Y esta es la ocasión del Jepsen. Son las 2 veces. Por eso es tan representante y significativo el tema. Yo sé que el judaísmo no lo han visto ni lo han querido ver. Si lo quieren seguir viendo como catolicismo, la historia y la diversidad religiosa y lo que quieran, síguelo viendo así. Una de las canciones que también estaban o están en este eh, cancionero es que es algo de no me acuerdo cómo es, pero algo de Israel. Entonces es una gran canción. Y bueno, hay otras también grandes canciones. Están muy bien estas canciones que están aquí. Y también pertenecen a otro libro un poco más grande que también hay varias canciones. Una que otra que no está aquí que también son pues súper cantables, ¿no? Súper clásicas. Ya pensar en un órgano de iglesia o ya pensar en cantar en, en latín o algo así, ya se tuvo la experiencia 1 o 2 veces en catedral de escucharlos y una u otra vez en una celebración de la Salle en la como capilla no sé qué de Vista Hermosa. Entonces ahí fue eh, lo de Phantom of the Opera, el fantasma de la ópera. Entonces, obviamente, bueno, siempre he estado cerca de la música con La Salle. La Salle siempre es combinar música con todo lo demás. O bueno, los estudios con la música. Y entonces eh, llevan muchas eh, producciones y muchas propuestas en diversas formas. El poder también con lo que tiene que ver con la iglesia o así, el cantar en latín o el cantar en un fantasma de la ópera o en inglés o etcétera, ¿no? Es decir, es un deluxe, ¿no? Eso ya y es un deluxe que a veces algunos lo conocen, otros medios lo conocen y otros no lo conocen. Eh, Toda la música que está en las estudiantinas, lo que es el récord Guinness de las estudiantinas, lo lleva en Ulsa, México. Y entonces pues es simultáneamente canciones Una noche colonial o bueno, estudiantinas como sea. El caso es que son muchísimas canciones y es maravilloso porque es increíble. Eso es música, verdaderamente música. Bueno, obviamente lo que es la televisión, pero y todo lo demás en la producción en todo el planeta, pero es realmente estar en un evento donde realmente vas a conocer qué es la música y también los coros en las iglesias y las rondallas y las estudiantinas y toda esa historia pues está muy bien. Incluso algunos tocan 2 o 3 instrumentos obligatoriamente en las tunas o así, ¿no? O cuerdas, ¿no? Mandolina, guitarra y algún otro, y qué sé yo. Y algunos otros como recordando lo que es Quasar, o lo que fue Quasar, bueno, lo que sigue siendo Quasar, pues eso es algún instrumento musical y la voz, ¿no? En ciertas circunstancias. Entonces, lo importante es cuando llegan con la capacidad ya de cantar, es decir, que han preparado su voz, han
durante años, o sea, que lo han hecho y pues también llevan algún dominio de algún instrumento musical y pues es en todas las edades. Por ejemplo, yo estaba en preparatoria alguna vez y fue un grupo, entre otras historias musicales, fue un grupo que iba una mujer con un cuerpazo, pero un poquito llenita, es decir, un cuerpazazo, pero ya de mujer mujer, nosotros éramos todos unos adolescentes y el caso es que, no estoy hablando de Pandora, que también es otra historia posterior, pero el caso es que eh, pues tocaba el violín y tocaba el violín como nadie, increíble su dominio con el violín y también cantaba, pero ya era una edad respecto a nosotros que pues, nunca, no sé si de los 30 o por ahí o más, y nosotros éramos unos adolescentes, pero sí fue impresionante la huella que dejó también con la música y la sexualidad, la sensualidad, la sexualidad. O sea, sí fue impresionante, sí nos dejó huellas y otras circunstancias. Yo siempre fui un adolescente, como todos, cachondo, ¿verdad? Entonces, pero no tenía que ver con parafilias ni nada de eso. El caso es que, ni tengo que ver, pero el caso ya les digo es dar y recibir placer, salud mental y la hierofilia pues es eso, ¿no? Entonces si ustedes prueban con conocer la hierofilia y entonces le dan otra circunstancia, otro matiz a cada alojamiento, pues ya probablemente lleven una vida sexual bastante, como ahora, confortable, pero van a descubrir algo que no sabían de la hierofilia. Jesús está aquí. Yo sé que hoy no ni me pelen, hoy es domingo muy extraño, pero Jesús está aquí. Y bueno, a ver. Yo sé que quieren escuchar una voz. Estuvieron así como que imitando mi voz. Yo no he imitado mi voz, Esa voz que ha salido no la he imitado. Y esto es a propósito. Me interesa que siempre te quedes con esa idea. Lo traigo por default. ¿Lo ves? Es Jesús ahora. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está en ti, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me Pues me llevé no sé cuántos minutos en charlar algo, pero finalmente la canción es corta. Esa es la canción que es de las, tal vez la más sencilla o más fácil de tocar y la que más me agrada, además como suena, yo creo que porque es fácil de tocar. Y bueno, hay una que otra también que me agrada mucho, pero eh, sí fue un hitazo esa invitación y esa circunstancia, porque si no yo no podría en este momento cantarte esta canción. Es así de sencillo. Yo sé que de repente volteas a ver la historia de cualquiera, ¿no? De hecho, a ver, te platico rápido la historia. Antes de esto fue Quasar y antes de Quasar fue la idea de ir a una rondalla.
Me dieron la primer tema de una canción de Reloj, El Círculo de Sol, y eso fue prácticamente mi historia con la rondalla y hasta ahí, porque nunca hubo más. Y entonces acudí a clases de guitarra clásica y nada más fui a una o dos clases. Y entonces ahí aprendí el Sagreras. Entonces pasaron muchos años. Bueno, pasaron unos cuantos años y entonces fue cuando entré, bueno, con lo de Quasar. Y Quasar fue guitarra eléctrica y entonces eh, después estaba fallando la bocina del amplificador y entonces eso se descubrió hasta tiempo después. El caso es que pasaron muchos años y hasta este año tuve el chance de sentarme un rato y ver qué cosa con el Sagreras, qué cosa con otros libros de Google y así. Entonces, eh, yo sé que a lo mejor no le ve sentido ni nada a lo que te estoy explicando, pero tuve la oportunidad de estar en el Secoro, en la oportunidad de estar en Quasar, la oportunidad de estar en ese inicio de rondalla, pero hasta este año tuve la oportunidad de sentarme a ver qué cosa con la música, en estudiar un poco la música, y tener un poco de tiempo para eso, porque mi vida siempre fue así, siempre era llena de ocupaciones, la historia, la vida, el tiempo, y lo único que me da tiempo era como que agarrar algo, seleccionar algo y guardarlo para que después algún día, en algún momento, lo, ya lo viera, ¿no? Es decir, entonces, por eso ves que de repente saco cosas de varias. Y aparte, pues hay muchos temas que están en internet y de interacción en internet, pero que eso también ha dado el crecimiento fuertísimo a lo que estaba. Pero eh, el tema es que yo he recopilado mucha información durante años. Y no nada más información, temas, cosas, historia, lo que sea. A pesar de mi corta historia. No vas a comparar la historia de una Pandora, no vas a comparar la historia de lo que quieras en tantos conciertos que han dado pues, en el planeta y en su historia. Es decir, no es eso. Tienes que comprender que es una cosa y que es otra. Pero eh, yo sí quiero que tú tengas la confianza de pararte frente a una videocámara y a un micrófono y cantar lo que quieras, tocar lo que quieras y no hacer payasadas ni tonterías, ¿no? Al decir que conozcan o sepan cantar, no es que hagas un satirismo de que no es así. Eh, Lleva su encanto el hacer lo posible por cantar. No es tanto que cantes, sino que hagas lo mejor de ti para cantar. Yo a veces no estoy muy conectado con eso porque me interesa a veces ya terminar el video porque ya requiero hacer otra cosa. O sea, necesito ir rápido, rápido a veces. Bueno, ahorita ya me activé en modalidad rápida, ¿no? Y yo sé que tú tienes todo el tiempo que yo no tengo para, para hacer otras cosas. Eh, lo mío no ha sido nunca la música, así como tú lo crees. Eh, pero si te das cuenta cuando hablamos de polifonías en la música y cosas así, de repente encuentras historias que ha habido algo ahí que de pronto ni tú ni yo conocíamos. Entonces, o sea, que alguien ha dejado ahí para que cuando llegara el momento, pues ya quedó en esa publicación o en el YouTube, ¿no? Entonces, cuando comprendes la voz y el instrumento y todo eso, pues ya, es algo que eh, no sé cómo decírtelo, pero eh, es que creo que pierdes muchos años en creer que requieres muchos años. Si lo comprendes bien desde el principio, lo que es te lleva poco tiempo, a lo mejor requieres mucho tiempo de práctica y mucho tiempo de vivencia, porque lo vas a disfrutar. Pero ya que lo sabes, ya que lo conoces, ya que lo vives, ya que lo practicas, pues yo creo que pues es poco tiempo. Cuando conocí a Quasar, precisamente en el auditorio Suma, cuando conocí a Quasar, permítame un momento,
cuando conocí a Quasar, eh, yo bajaba por las escaleras de Ulsa Cuernavaca y me encantó la canción que escuché. No podía creer que fueran ellos en vivo. Era sorprendente cómo se escuchaba su sonido, su voz. Igual o mejor que el propio... Bueno, los Eagles son Eagles y son los mejores, pero casi mejor que los Eagles. Y algunas canciones de Queen, etcétera. Entonces, yo me sorprendí con eso que escuché. Y entonces pues, dije, si hay forma de aprender, o sea, de llegar a eso, me encantaría. Y así resultó con un amigo y ya fuimos y conocimos a Robert y así. Bueno, Robert ya lo conocíamos desde antes, pero eh, como, como, como el fundador mayormente importante de Quasar y toda la historia. Y entonces, eh, pues nos abrió la puerta de Quasar. Y la primera canción que nos aprendimos ese mismo día fue, bueno, ese día fue de La Muralla Verde. Y son 4 acordes en una guitarra rítmica, fue con la guitarra eléctrica en un amplificador grande y sonó muy bien porque era un amplificador grande con varios efectos, muy buen amplificador. Voy a cambiar un poco de tema. A ver. Qué mal. Es una canción que me sabía demasiado fácil, pero la voy a volver a tocar ahora. Ahí está, es en ese acorde, es que está en un acorde arriba, o más bien dicho, abajo. Esos acordes son sencillísimos y yo sé que me tarda al principio, pero son sencillísimos y con estos acordes y así algunas otras canciones, de la nada, de una guitarra acústica, sin saber nada, más que una canción de reloj, subí al estrellato, o sea, no al estrellato que tú conoces en la tele, sino a un escenario, en un debut. Y sonaba bien, o sea, el acompañamiento suena bien. Entonces, lo maravilloso de estar con Quasar es que cuando vas a algún, o fuimos a algún escenario, como haya sido mi historia en la historia de Quasar, el que te muevas a otro lugar para tocar y toda esa historia, a veces me llevé muy malas historias, pero en general las buenas historias eh, me la pasé muy bien y fue sensacional, fue genial. Yo no llevé una historia de educación musical desde niño como los que estaban ahí toda la vida tocando, ni etcétera. Pero yo sé que fui un Quasar, es decir, no es que yo me quiera creer que fui un Quasar, lo fui y lo fuimos. Entonces, siempre quise tocar algo, entonces tú vas a poder escucharme quién soy respecto a quién es Quasar. Por ejemplo,
etcétera. Entonces, con la guitarra también la eléctrica hice algunas cosas. De hecho, descubrí como unos efectos a través de la computadora y sonó muy bien. Y fue lo primero que descubrí, que estaba mal una bocina del amplificador. Bueno, hasta después se comprobó totalmente. Por eso el sonido que estaba practicando de mucho tiempo después no era muy bueno. Es decir, sí estaba bien la guitarra, pero al salir por el amplificador no era muy bueno. En fin, no había tomado el tiempo de sentarme y ver qué cosa, hacer la propia teoría. Incluso pues ahora ya cuento con las herramientas a través de la psicología, como alumno de psicología, etcétera, para hacer todos esos procesos. Y entonces lo he disfrutado muchísimo. Sé que no voy a comparar nunca lo que es un grupo verdadero, es decir, los que son realmente las estrellas del metal o del rock, pero disfruto mucho lo que hago aquí en una especie de video y de micrófono y de instrumento y de voz. O sea, lo disfruto mucho. Entonces, pues Jesús está aquí. Me apena mucho que tú no lo comprendas, pero a mí no, es decir, no me impusieron ante los demás cuando estuve en esas historias, pero fui parte de esa historia y yo lo disfruté mucho, lo sigo siendo hasta hoy. eh, no sé cómo decírtelo, pero soy un chico con suerte y somos una familia con suerte. Entonces, eh, en serio, no tienes una idea lo que es. No es que hayamos vendido nuestra alma al diablo o algo así. Al contrario, ¿no? Pedimos por la salvación. Y es que no sé qué quisiera decirte porque eh, vamos a empezar. Bueno, creo que así me ves mejor, ¿verdad? Ahora mira esto. Se ve diferente. Eso pues bueno, por el gel y toda esa historia, pero se ve diferente. Eh, Mira esto. Ahora mira esto. Eh, a mí lo que me ayuda más a la cara es el cuerpo. Y bueno, durante mucho tiempo me ayudó a pesar de que mi cuerpo no es... Es decir, siempre me he quejado de que mis piernas no son muy gordas y así, ¿no? Pero también pues prefiero que no sean tan gordas. Eh, Siempre tuve, respecto a cierto atractivo, siempre fue mi cuerpo respecto a otra cosa. Mira, ahora me lo viendo de otra forma. A pesar que yo fui de complexión delgado cuando crecí, pero yo nunca tuve eh, a ver, sí tuve una etapa de vigorexia, pero nunca tuve que meterme algo realmente para... Sí probé ciertas cosas, pero nunca algo pues, que modificara de tal forma mi cuerpo, ¿no?
Entonces, por eso, cuando tuve que regresar, me restablecí de tal forma a esto. Eh, el ejercicio que hice durante años y años y años me sirvió. Eh, yo sé que me sigue sirviendo el cuerpo. Eh, Después, ahorita tengo 38 años, pero eh, realmente gozo de muy buena salud con ese ejercicio de tantos años atrás, ese hábito. Y antes mi motivación siempre era, eh, pues, estar en forma, eh, el hábito de... Era como que un poco adictivo el hacer ejercicio. Hacer ejercicio y requería hacer más ejercicio. Era como el placer sexual, ¿no? El orgasmo y seguirlo, volviendo a hacer y una y otra vez, ¿no? Entonces, como que algo adictivo. Y bueno, realmente yo nunca me he metido a adicciones, ahí escribí algo así, pero ya empecé a meter algunas zancadillas, ¿no? Yo no me meto, gracias a Dios no me he metido en nada. Así que digas que practique algo de adicciones o algo, no. Bueno, solamente fuera el alcohol y el cigarro, el tabaco, pero insisto, mi cuerpo de toda esa historia está muy bien por lo que he vivido. Y yo sé que a lo mejor a ti no te interesa, no te importa y no lo entiendes, pero eh, no lo comprendes, pero eh, ah, si no le das importancia a tu salud, si no le das importancia a tu descanso, si no le das importancia a lo que haces, si no te reconoces como humano, entre más humanos somos, más humanos nos volvemos. Si no le das importancia a todo eso, no estás haciendo nada bien. Es decir, no te sirve de nada que tengas un trabajo. No te sirve, para ti sí, porque piensas que con eso sobrevives y con eso otros como yo, sin empleo, no sobrevivimos y toda esa historia, ¿no? Pero bueno, como sea, cada quien tiene su historia. Lo único que sí te quiero decir es que yo no tengo forma de comprobarte cuál es mi trabajo, cuál es mi remuneración, pero sí tengo forma de decirte que más te vale que hagas las cosas bien. Porque aunque yo no fuera tu jefe, haz de cuenta que trabajas para mí. Y yo sé que no me quieres ver de este lado. Por esa misma razón te propongo que de la forma más atenta, de la forma más cariñosa, comprendas que yo te propongo que tú trabajes a lo mejor 4 horas al día. O sea, yo te estoy tratando de proponer que tú tengas una mejor vida desde el punto de vista de la salud. El trabajo nunca va a terminar. No es que yo me lo diga a mí, no es que yo me lo diga a mí mismo. Somos muchos habitantes y realmente el trabajo que se requiere importante es poco y realmente el trabajo que hay para todos es mucho, porque todos tenemos que preparar nuestros alimentos y toda esa historia, el cuidado de los demás, etcétera, como el de nosotros mismos. Entonces, bueno, si tú piensas que yo requiero, si tú te vas a encontrar en mejores condiciones que yo, es decir, tú vas a estar joven, tú vas a estar en mejor cuerpo que el mío, eh, yo no voy a poner en entredicho las mujeres que conocerás o no como hombre, pero lo que sí te puedo decir es que, o las experiencias que tendrás vividas, pero lo que sí te puedo decir es que lo importante es que te sientas satisfecho. Eh, yo realmente me siento muy satisfecho y yo creo que es lo que debo de transmitirte. Lo importante es que tanto como hombre como mujer te sientas o se sientan satisfechos. Me asombra conocer tantos individuos, tantos habitantes que parece que no son satisfechos con lo que hacen, con lo que viven, con su sexualidad. Te digo, yo sí fui muy destrampado como adolescente con la sexualidad. La viví así. Entonces, eh, como que siempre fui muy abierto a vivirla. Y no a vivirla no hacia los demás, sino conmigo. Y entonces,
cuando llegó el momento de que otros me conocieran y otras me conocieran en la sexualidad, conocieron pues mi historia. Y el caso es que eh, yo sí disfruté mucho la sexualidad, eh, o la disfruto. Entonces, pero ya tengo 38 años y tengo toda otra historia con respecto a la sexualidad. Lo que sí te recomiendo es que tú, que pues que tienes la idea de que vas a tener una unión y procreaciones y toda esa historia y bla bla bla, que disfrutes que estés satisfecho con tu vida sexual de todas las mujeres que conozcas en toda tu historia, igual las mujeres. eh, lo importante cuando das y recibes placer sexual es que ese es tu objetivo, y entonces cuando dices, ¿sabes qué? Tu novia o tu esposa o tu cónyuge con quien andas tuvo o va a tener relaciones sexuales con otro hombre y va a tener una noche de coito maravillosa, pues qué bueno. De hecho, de eso se trata. Es decir, tú estás buscando darle el placer sexual y recibir el placer sexual. Y si en algún momento sucedió así, qué bueno. Yo sé que es un poco difícil a veces de comprender y de entender, pero es así. Tú estás buscando el bienestar de esa mujer, y también totalmente en el plano de la unión íntima. De hecho, por eso tienes una relación de pareja. Gran importancia lleva la unión íntima. Es la unión total, es la unión incluso espiritual, y además ahí se forma la vida, es una cuestión de la creación. Entonces, qué maravilloso que, pues, que haya estado con otro hombre. Es decir, a ver si me interpretas mejor, que tú te beneficies con que la mujer a la que amas, a la que has estado teniendo relaciones sexuales durante tu vida, durante toda tu vida, ha tenido también mucho placer sexual contigo y con quien sea, antes de conocerte, durante contigo o después de conocerte, porque realmente esa fue tu intención, ese fue tu objetivo. Igual tú lo recibiste, y también cuando te das cuenta, tú lo enfocaste hacia la mujer, pero de pronto te regresa esa historia y ya ahora es hacia ti. Cuando tu mujer o esa mujer te permite que tú puedas estar de igual forma teniendo las mejores noches de coito con quien quieras. Porque de pronto dices, he conocido muchas mujeres y sigo, ¿no? O estoy con quien debo de estar. Algo así es la historia. Es un poco extraño comprenderlo así, pero finalmente lo que te llevas como individuo, como hombre o como mujer, es lo que has vivido en tu vida sexual. Entonces, al final, cada quien muere, y cuando te mueres, pues tú eres el único ser humano que te conoces desde inicio hasta el fin. Entonces, tú sabes todas tus historias que te vas a llevar, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que quisiste que pasara y lo que no pasó en términos de coitos, etcétera. Pero yo creo que al final te va a dar alegría que tu cónyuge se haya llevado los mejores coitos en toda su vida, no solamente contigo, y que también tu cónyuge te lo hizo vivir así, de igual forma, que te hayas llevado los mejores coitos de tu vida en toda tu historia. Y qué bueno. Y también está el amor, y no solamente con tu cónyuge, sino con todas las, las parejas de intimidad sexual. Cada quien ocupa su lugar, porque para que conocieras una, pues conociste la siguiente, y para con la última que estás es porque pasaste por todas las demás historias. Igual las mujeres. Para todas las historias que solamente han conocido un solo hombre, una sola mujer, y que han caminado así hasta el final, pues cada quien, pero lo que te interesa es tener coito, es decir, igual lo tienes hoy con tu cónyuge y mañana lo tienes con quien sea. Es así, aunque no lo quieras ver así, no lo quieras creer así, es así. Lo que te permite estar con alguien
ya en términos de vivencia, de experiencias, pues esa unión pues ya lleva otros factores, ¿no? Piénsalo fácil. Si no tienes procreaciones, ¿qué sucede? Si llevas procreaciones, ¿qué sucede? Eh, si tu cónyuge no solamente es heterosexual, sino también ha practicado relaciones con otras mujeres, entonces ya es una circunstancia bisexual. O si de pronto tú conociste a una que parecía mujer y resulta que era un transexual y así, historias. Entonces, yo sé que te parece un poco descabellado, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que la sexualidad es tan importante que eh, pues que debes de darle el lugar que le corresponde y recordar que no ocupar la sexualidad para hacer alguna agresión. Si no, pues ya eres un agresor sexual. Y entonces, si no lo haces así, pues entonces es el camino, el primer paso al judaísmo. Porque finalmente es la unión, y es la unión íntima, y es la espiritualidad, es la creación, la procreación, es decir, la fecundación y toda esa historia. La, eh, Cuando está fecundando, lo que sigue la... Bueno, cuando está durante todo ese tiempo eh, creciendo de ese óvulo fecundado. Y así. Entonces, Jesús está aquí. Voy a volver a cerrar con esa canción. Pero ahora sin, sin capa. La capa, hagan de cuenta que estábamos afuera y my mom puso esta capa sobre un tendedero y entonces la mascota estaba a un lado. Entonces el caso es que la mascota es negra y la capa es negra. Entonces pasó un resultado sorprendente en la mascota. Cuando vio el propio color de su pelaje, se comportó de una forma muy específica al respecto. Entonces, eso es muy interesante en los animales. Hasta ahorita lo que veo son los caninos y supongo que todos los demás, como si fuera camuflaje. Cuando ven su propio color algo sucede. Y como que se sintió en mejores condiciones la canina al ver su propio color ahí. Eh, Estuvo ahí, de por sí es el área donde acostumbra a estar cuando se lava o se termina de lavar ropa en la lavadora, pero algo sucedió con eso, con ese factor. No le llevé mucha atención porque ni lo describí porque insisto estoy haciendo varios temas, pero sí es importante que el canino vea su propio color. En este caso esta canina es negra, entonces la capa es negra. Entonces se identificó con ese color visualmente. Entonces sí le hizo un efecto al canino. Entonces Jesús está aquí. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios, Jesús está en ti, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes
Esta cicatriz es porque eh, la tengo desde el kinder. Bueno, desde el jardín de niños, ¿no? El kindergarten. Y fue por una carrerita que hicimos. Llegué antes que el otro, pero no toqué la pared, entonces esperé a que el otro llegara para tocar la pared. Entonces volteé para tocar la pared, para esperarme un poco y tocar la pared. Y no sé si fue exactamente él o otro ser humano, pero me empujó contra la pared. Entonces salí proyectado y eyectado directamente contra la pared. Estaba yo así, pero fue algo que tuvo que pasar y de hecho creo que tuve que dar una clave, así como si fueran diales. Y entonces la chica que tuvo que dar esa clave, de una niñita también de kindergarten y toda esa historia, me parece que pensó que, es decir, le di la clave correcta, pero eh, le especifique que es que hay una forma en esa clave que es decir, cuando alguien que te ama mucho y toda esa historia, el caso es que ella no tenía que cambiar esa clave o algo pudo haber sucedido y se supone que algo pasó con esa clave. Y pues yo todo el tiempo creí que ella pudo haber cambiado esa clave, ¿no? Porque pudo haberse confundido y después descubrí que probablemente no, que sí entregó bien la clave, sino que hubo otra historia que fue lo que modificó esa historia. Algo así, son historias muy añejas, muy largas de, de explicar a veces, pero el caso es que aquí tengo esta cicatriz y como otras, no tengo otra aquí como de zanahoria. No creo que se vea, bueno, a ver, tengo otra como de zanahoria. Esa fue porque estaba cerca de la ventana y me decían que si me sentaba y era una especie de jardín, de florero, de, de vidrio, y entonces me senté y crash, se rompió, entonces me cortó toda la parte de atrás y quedó mi cicatriz. Igual, ¿no? Alguna vez una cicatriz por acá y algunas me quedé con una puntilla de carbón, de carboncillo, de grafo. Me dolía bastante y entonces ya no me la quité. Ahí quedó. Eh, ¿Qué otras? Creo que al parecer son esas, pero esa es la que más se ve. Entonces cada que veas esto, es porque golpeé pared, pero me desmayé, me desvanecí, pero entre esas circunstancias fue cuando se supone que fue la historia de la clave. Y estoy hablando de kinder. Mírate, yo salí de kinder a los 5 años y entré como a los 2 o 3 años. Pon tú que hayan sido 3, 4, 5. Eso debe haber pasado como entre 4 y 5 años. Y ya te estoy hablando de claves y cosas así. En fin, tal vez era otra edad, no lo sé. Pero según yo recuerdo que eran, según las historias son como, o decir, según la cronología son como 4 años. Como haya sido, olvídate de las claves, así es como me hice la cicatriz. Tengo un tabique desviado, ese de acá. Por eso me vas a ver de un perfil la nariz y luego es este. Sí, es este, el izquierdo. Y bueno, por eso cuando me ves en la cam se ve este perfil que es el de nariz, que es el que es el verdadero, y este es el modificado por el tabique desviado. Los corchetes se abren y se cierran, entonces, bueno, no se abren y se cierran, pero calientan el aire y hacen otro proceso que es hacia arriba y hacia abajo. Son los ciclos, entonces cuando tienes desviado ya no se hace el mismo ciclo en esos corchetes. Pero pues por eso a lo mejor tengo también un poquito de ojeras. De por sí es así, a veces. Y también obviamente cuando no duermes bien. Bueno, varía, ¿no? Por ejemplo, la Sharapova casi no tiene ojeras, aunque esté toda ahí como ¿no? Pero
En fin, a mí me ha pasado ya que no se me ve nada, sino una mejor circunstancia de los ojeras. Y es por esto, por el factor de la nariz también. Sí, las ojeras de mapache. Por eso es el mapache. ¿Cómo ves el mapache o el pachi? Dios mío, Dios santo. Pues bueno, Jesús, recuerden que cuando llegas a la locura es porque te crees Dios. Y ese es el factor que si te crees Dios, pues tú eres Dios, ¿no? Entonces ya olvidaste que tú eres hijo de Dios y que Dios es algo que de donde provienes y hacia dónde vas. Ya cuando tú te crees Dios, pues eres el que crees que pues que de ti va a ser todo, ¿no? Y yo siempre te he configurado como Jesús, es decir, como hijos de Dios. Entonces, cuando menos de que estoy en mi historia escrita, yo antes pasé por el proceso pues, de considerar la ciencia como lo mayormente importante, ¿no? Es decir, como lo que es comprobable, lo que es eh, demostrable, pero también bueno, lo que describe y también lo que predice, pero después ya comprendí nuevamente y conocí el propio estado de gracia y sí tiene que ver el factor espiritual y el caso y el factor es que la ciencia, haz de cuenta que la ciencia podría estar en tu mano derecha, pero el factor espiritual está en tu mano izquierda y lo más importante siempre va a estar en el factor espiritual. Finalmente la ciencia la vas a encontrar con el judaísmo, entonces también la vas a poder encontrar en la mano izquierda. Es decir, el lado de donde está tu corazón, el contrario de las manecillas del reloj, etcétera. Entonces, lo que quiero decirte es que eh, podrás pensar y considerar lo que quieras, pero tienes que considerar el factor espiritual, el estado de gracia y todo eso. Entonces tienes que darle importancia a eso. Yo sé que lo que vives, toda tu historia te hace creer que lo que te importa es lo que tienes en la tarjeta pues de ingresos, ¿no? Y no estás equivocado respecto a lo que requieres, pero no es así. Es decir, tienes que ir al factor espiritual por ti y para ti y con los demás. Eh, es bien importante lo que te vas a llevar en tu vida al final, en lo que hayas vivido aquí, en cualquier parte del planeta donde te encuentres, en cualquier época que te encuentres de la humanidad. Eso es muy importante. Imagínate que estás con un psicólogo o estás con un psiquiatra o estás con un humano o con quien quieras, es decir, otro humano, pero lo importante es que lo comprendas porque si no te sitúas, a veces no es que requieras que alguien te lo diga, lo importante es que tú mismo o tú misma lo descubras, pero eh, lo que yo hago es dártelo a ti con esa fuerza porque tú no te vas a fijar en mí desde que yo te lo dije y ya. Te vas a fijar en toda esa historia de todos esos escritos, de todas las publicaciones que hay, los videos que hay, etc. Entonces va a llevar otra magnitud esa fuerza. O sea, le vas a dar otra connotación. A alguien que no sabes, bueno, a alguien que no sabías de él de usuario de internet, puso esto en internet. Entonces ya lo puedes vivir hacia ti. Como niño, como adolescente, como adulto mayor. Entonces lo escuchas y puedes hacer algo en cualquier etapa de tu vida donde estés, en cualquier fase de tu vida que estés. Es bien importante que cuando eres niño o adolescente, que además de que tu objetivo es llegar al desarrollo máximo y pleno de tus células, pero, en tu cuerpo, pero, que aspires a llegar a longevo o a longeva. Es importante que no pierdas la aspiración. Hay veces que hay ciertos exámenes con las células del cuerpo y todo esto que se lleva una idea de qué tanto podría llegar a vivir el cuerpo humano. Entonces,
se puede dar una idea de qué tanto vas a vivir. Y, y lo importante es que lo vivas desde antes, es decir, tú de pronto ves a la tercera edad y como que no le das importancia, pero si bien te va, vas a llegar a ella, a la tercera edad. Entonces, más te vale que lo pienses así, es decir, que bien te vaya. De todas formas, a donde quiera que llegues, lo vas a disfrutar. Eh, es curioso porque si eres un niño y luego eres un adolescente y luego eres un adulto y así, eh, ¿cómo te olvidas de quién eres? Es decir, como ya no eres adolescente, crees que solamente eres adulto. Y sí lo eres, pero de pronto ya no sabes si vas a ser adulto mayor o solamente vas a ser adulto. O si eres adolescente ya no sabes si vas a ser adulto y que fuiste niño. Y así. El factor es que te sitúes siempre, sí obviamente, quién eres, dónde estás, a dónde vas, pero, es decir, que sepas qué fecha es hoy, pero eh, lo importante es que también siempre ubiques de dónde estás, es decir, lo que está atrás y hacia dónde vas. Y hasta dónde vas. Porque vas a conocer tus propios límites. Hay circunstancias que tú ya no vas a hacer. A lo mejor ya no vas a preferir una comida mexicana, un pozole, pero le vas a poner o no le vas a poner ingredientes. A lo mejor ya no le pones picante. A lo mejor le pones un poco más de cebolla que orégano o qué sé yo. O lo acompañas con tacos o lo acompañas con tostadas de pata o qué sé yo. O tacos de papa o qué sé yo. Sí, parece que estoy aquí ya pensando en comida, ¿verdad? Pero eh, el placer sexual, regresando a ese tema, es decir, el placer no es por la comida. Dicen que no hay amor más sincero que el amor a la comida, según el escritor no sé qué. Pero eh, el placer es el placer sexual. Y solamente hay dos caminos, es placer o dolor. Obviamente dolor pues no, entonces es placer. Y el placer básicamente tiene que ver con el placer sexual. Si descansas bien, si te encuentras bien, pues de alguna forma estás en equilibrio, estás en autorregulación, estás en homeostasis. No es exactamente placer, pero algo así. Es como si estuvieras confortable. Es placentero, ¿no? Pero es placentero, no es que sea placer, sino es placentero. Eh, lo que se te hace familiar te es placentero. Lo que te es familiar te es placentero. Si a lo que estás habituado, a lo que eso te es placentero. Entonces te pone en tu ecosistema también de marcas y te es placentero. Te pone en tu ecosistema de lo que estás habituado y es placentero. Entonces si vas a otra parte del planeta mientras lleves tu ecosistema o te lleven tu ecosistema de favor, ¿no? Que acompañándote, pues ya te es placentero. Y a lo mejor te es más placentero las nuevas, lo que te va a hacer nuevamente familiar. Entonces, pues sí me interesa lo que estoy haciendo aquí. Y si es contra inteligencia 2, salvar a todos, salvar a todos los que se puedan, salvar a todos. No lo hago solo. Afortunadamente empezamos desde casa. Ya lo puedo decir así. Ya lo puedo decir así. Yo estoy muy contento con con todas las celebridades y todos los seres humanos que han hecho posible esto. Sobre todo porque estamos en casa, hoy en casa, y yo le deseo lo mismo a ti, a los tuyos, que estén en casa, que cuenten con que entrar a internet, con que comer, con que tener algo que hacer, es decir, un empleo, un estudio, educación, lo que sea, que cumplan sus sueños, pero más que sus sueños,
lo que se proponen en sus objetivos positivos, obviamente, es decir, bueno, no obviamente, sino positivos, o bueno, obviamente si quieres verlo, es decir, positivos, para que nunca tengas algo que en tu historia, en tu trayecto, que tengas que ver atrás o que renunciar. Eh, Siempre haz las cosas de tal forma que no te tengas que arrepentir nunca. Y que si te arrepientes, pues tengas el valor de reconocerlo y corregirlo también. O te vale. ¿No? ¿Qué tal, no, pero el caso, el caso es que ah, esas cosas solamente las hacen los. En fin, por decir en fin. Yo quiero que todos lleguen a eso. No es una historia falsa. Eh, no es que a mí se me ocurra. Tú lo puedes comprobar, lo vas a constatar, vas a ver que es verdadero. Y eso es lo más importante. Que vas a tener tu propia experiencia. Y así también tú vas tu historia, es decir, tú vas tu propia experiencia. Tendrás mucho que contar a todos los demás. Y no a todos los demás, sino a tus procreaciones, a quien quieras. A ti mismo, a ti misma. Yo llevé mucho tiempo guardándome toda esta información porque no tenía a quien decírselo. Mi mamá y mis progenitores y etcétera, pues nuestros diálogos siempre tuvieron o siempre tienen un matiz, ¿no? Un algo, un porqué, pero no es exactamente que yo cuente lo que cuento acá en internet. Y yo siempre me he abierto fácilmente toda mi historia, como que no tengo esos pelos en la lengua o esos complejos en la lengua, por decirlo, porque hay historias, insisto, muy difíciles, que es como sacar tus trapitos al sol, y sí, sí los tengo, sí los hay, pero también es como, qué bueno que los tengo y que los veas porque quiero que ahora me veas donde estoy, es decir, que no me veas aquí y ahora. Y es el mejor momento que saques sus trapitos al sol, porque eh, esa es mi edad, tengo 38 años, yo sé que no me ves como alguien viejo, sino como un adulto joven, bueno, un adulto mayor, un adulto adulto, pero eh, pues esto se va a terminar algún día, ya no seré un adulto adulto, o porque estoy muerto, o porque ya soy longevo, al revés, ya soy longevo, ya estoy muerto, así como sea, pero sí me interesa que lo disfrutes igual que yo ahora. Yo me gasto esas formas de vivirlo porque no es que crea que me lo merezca, pero es como que el puedo, pero también es como el gracias, pero también es como el soy un chico con suerte, pero somos una familia con suerte, pero a la vez es como el trabajo te lo ha dado, pero a la vez como no exactamente, y es como que simplemente vamos a disfrutarlo. Mientras esté erecto el pene, pues a disfrutarlo, o sea, el tuyo. Entonces, pues, y la mujer con tu falo, ¿no? Entonces, pues qué bien. Precisamente el cilindro de la aeronave es como si fuera un falo, ¿no? La forma cilíndrica, pues que almacena fluidos, ¿no? Gases o fluidos, fluidos, aire o líquido, o bueno, gases o líquidos. Entonces no tiene nada de extraño un falo, un pene con un cilindro de aeronave. Es un falo también, como los objetos simbólicos de psicoanálisis, ¿no? Digo, podrías ver cosas como falos, ¿no? Para algunos, según esas historias, las bolsas de las mujeres es como si fuera pues recibir el falo, ¿no? Es decir, lo que van a meter en su vagina, esa bolsa, ¿no? Y lo que meten. Entonces, pues sí, es la historia del falo, pero si no lo quieres ver con un objeto simbólico, simplemente como que son cilindros y que se llenan de fluidos, pues curiosamente
es así, es una ciencia que funciona igual de igual forma. Hay una conciliencia de ciencias, es decir, o de áreas científicas, que es el llenado del fluido de la sangre en el pene y el gas en el cilindro de la aeronave y la forma aerodinámica de la aeronave. Entonces está interesante esa conciliencia de ciencias o de áreas científicas. Bueno, ya sabes que a mí me encanta charlar y platicar y podría estar aquí diciéndote muchas historias, pero es que me estoy preparando para lo siguiente. Yo ya voy a entrar, si Dios quiere, o Jesús también, con Dios. El caso es que en lo que tiene que ver con el fuego, es qué gran maravilla, ¿no? Pero quiero decir con los sentidos, con las mercancías peligrosas, en la transportación aérea. Lo que tiene que ver es que, y lo que tiene con organizacionales desde el punto de vista de amenazas biológicas, químicas y físicas, el razonamiento médico, emergencias médicas respecto al razonamiento médico, etcétera. Entonces como que esos temas son interesantes desde el punto de vista que probablemente vamos a ver extintores, porque hay extintores para luz eléctrica, hay extintores en polvo para luz eléctrica, para el cableado, pero también o para los metal de cableado, los alambres, pero también hay lo que es el extinguidor clásico, digamos, de agua, pues eso es para papel o cosas así. El caso es que como que vamos a entrar en detalles que a lo mejor les va a llamar la atención. Generalmente esos temas les llaman la atención a los jóvenes, a los adolescentes. Yo tengo mucha experiencia con adolescentes porque pues eso fue mi área donde me desarrollé como escultista, como que fue siempre mi área. Entonces es como que mi fuerte. Pero sin embargo también te lo puedo explicar a ti como adulto y así. Si se trata de cualquier tema, te lo tengo que explicar así como si fuera un tema apasionante de adolescente, porque si no lo has conocido como adulto, lo vas a revivir ya como adulto, ese tema como si fueras adolescente. Es decir, vas a sentir esa como chispa de lo que es los extinguidores, los primeros auxilios, toda esa historia. Y al final te das cuenta que lo mejor de una emergencia pues es que no suceda una emergencia, es decir, que no llegue una emergencia. Pero sí va a ser interesante que con eso te des la idea y hacia las mercancías peligrosas y a otros factores. Entonces, ese sí es material que es información, entonces va a ser yo creo que un poco más sencillo ponerlo como tema, y porque ya no es exactamente lo que yo te tenga que preparar, sino ya es como que reunir información y ya nada más agrupártela así como te la estoy platicando y un poco extendida a lo que voy a aportar en esa información, como el razonamiento físico, químico y etcétera, médico, y eso vamos a entrar en esos temas. Bueno, por mi parte estoy muy contento de eso, que son temas que me llenan. Y lo más importante es que ya se descubre el tema de que pues todos somos médicos, y entonces está el médico ingeniero, el médico tal. Entonces, ¿cómo eres tú como médico? Entonces tienes que llevar esa base médica lo mayormente posible. Hay veces que cuando no llevas ese razonamiento biológico, físico, químico y también ese razonamiento médico, pues no sabes exactamente cómo identificar lo que te está sucediendo. Dices, ay, me arde la piel, ¿no? O tengo comezón en la piel. Entonces, ¿cómo lo agrupas? Si es un razonamiento biológico, un razonamiento químico, un razonamiento físico. Y puede ser los tres. Es decir, puede que esa comezón sea por un piquete de mosco, pero también puede ser mordedura de mosco, lo que sea, pero también puede ser por otra circunstancia. Y entonces
eso te va a ayudar a ti a percatarte qué es lo que sucede. Y también desde un punto de razonamiento médico, qué hacer con eso. Y ya obviamente el que lleva el razonamiento médico, como tal, pues ya hace el proceso al respecto también. Y el caso es que todos somos médicos. Entonces, entre mejor tengas tu concepto médico y estés en pro de la vida, obviamente todos estamos en pro de la vida, pero en salvación del mundo, digo, en salvación de la espiritualidad, en salvación de la salud, vas a ser un buen médico, es decir, vas a cumplir la función de un médico. Por eso eres un mal médico, aunque seas cantante o que tengas las discografías o lo que sea, si no estás haciendo algo en el bien de salud por el otro igual que por ti mismo. Y también un factor espiritual por el bien del otro como por ti mismo o por ti mismo. Todos somos médicos y esa es la base. Y es lo que quiero que ya abordemos con WOW, es decir, eh, con WOW contra inteligencia, criterio contra inteligencia 2, porque esa es la historia, que todos somos médicos. Entonces, si tú eres lo que quieras, ingeniero, que barres la, la vía pública, que recoges basura, lo que sea, bueno, trabajan para el ayuntamiento. El caso es que este también eres un médico y tienes que ver todo cómo lo relacionas contigo, pero también con los demás. Y el factor importantísimo como médico es con los demás también. Y tu salud, obviamente, con los demás como contigo. Es decir, hacia los demás, la salud de los demás y la tuya. Y entre mejor médico seas, probablemente vas a ser más humano, y entre más humano seas, vas a seguir siendo mayormente humano. Y es la humanidad. Entonces ya no estarías haciendo esos daños contra la humanidad, como ciertas circunstancias de redes, no solamente en el territorio, sino en el planeta. No es que siempre va a existir el bien y el mal y la dualidad y toda esa historia, no, es que realmente debes de considerar qué estás haciendo correcto y qué estás haciendo incorrecto. Cuando te percatas, pues hay que detenerte y tomar el buen camino, el camino correcto. Y no lo pienses más, o sea, no, ya no te desubiques, ya no te quites de contextos. Es así. Entonces yo agradezco mucho, eh, pues contar con el micrófono, con el video, etcétera, pero me interesa que tú lo asimiles. Asimilar es un tiempo y que vas a requerir para asimilarlo, pero cuando lo vivas, cuando llegues, o ya desde ahorita que lo vivas, te vas a encontrar con eso. Y es esto, que tú puedes estar tranquilamente en donde estés, viviendo lo mejor posible que puedas vivir, no a costas de otros, sino con los otros. Y coexistimos, es decir, entre todos coexistimos. Y dices, bueno, eso es lo que vivimos. Sí, pero no, y no, pero sí, es decir, eh, vete como médico, o sea, vete a ti mismo o a ti misma como médico, véanse como médicos. Y entre mejor conozcamos estas áreas médicas, el razonamiento médico va a ser mejor para cuidados de los unos con los otros, consigo mismos, los demás también. Entonces, bueno, que tengan un buen domingo, ya es lunes, ya es 12:51, 00:51. Hoy es lunes 16, Monday. Y ya mañana es the Tuesday. True, de verdad. Es tan importante la verdad. Para ver la verdad hay que voltear la mirada al lado izquierdo. O si estás volteando la mirada al lado izquierdo, esa es la verdad. True. Porque está al lado del corazón, porque está en contra de las manecillas de relojes como gira el planeta, y etcétera. Ahí sale el sol en el oriente, y etcétera. Greenwich. Por eso ahorita en una hora o 2 horas va a estar en Greenwich saliendo el sol. Soul. Your soul, tu alma. Your soul. Dice la canción de Kiss, God of Thunder and Rock and Roll. Ay,
No sé qué tanto te quiero decir, pero hazme caso. Que tengas buen día.